Vamos a empezar a analizar este ejercicio con estas nuevas herramientas que ahora vamos a calcular resistencias térmicas, pero en tuberías. Eso es lo que vamos a empezar a analizar. Entonces, como su nombre lo dice, una tubería, por ejemplo, este ejemplo que tenemos aquí es una tubería que está recubierta por algún material. Es decir, vamos a tener un tubo recubierto. Vamos a seguir utilizando la técnica de resistencias térmicas por contacto y resistencias térmicas. En sí, podemos analizarlo desde una vista frontal o una vista lateral. Esta es una vista frontal. Aquí nosotros vamos a tener las capas de las que está compuesto nuestro tubo, pero lo vamos a analizar del centro hacia el primer contacto que tengamos con el material. Puede ser un material aislante, puede ser un tubo compuesto por varias capas. Cada capa lo vamos a representar como radio 1, radio 2, radio 3, porque estamos partiendo del centro hacia el material. En este caso tenemos 3 capas, 1, 2 y 3. Cada capa la forma un material. Conductividad térmica 1, 2 y 3. Radio 1, 2, 3 y 4, porque va a ser el radio interno y el radio externo. Afuera del tubo vamos a tener una temperatura ambiental, vamos a tener un coeficiente de transferencia de calor 2, que sería el externo, y el coeficiente de transferencia de calor interno, porque de aquí hacia allá vamos a empezar a hacer nuestro análisis. Vamos a ver diferentes escenarios. Por ejemplo, si vemos el tubo en esta posición y se le hace pasar agua o cualquier otro fluido. Aquí lo vamos a poder ver cómo está pasando el fluido en esa dirección. Pues obviamente vamos a tener fugas de calor o podemos tener ganancia de calor. Todo depende de si la temperatura en el centro del tubo o la temperatura del fluido que está circulando por dentro del tubo es mayor o menor a la temperatura ambiente. Entonces depende mucho de la temperatura del fluido, si se pierde o se gana calor. Vamos a ver los diferentes escenarios. En este caso, recordemos que lo vamos a analizar del centro, vamos a ver una vista frontal y vamos a tener del centro a la primer pared o a la pared interna o al diámetro nominal un radio 1 y del centro a la pared externa el radio 2. Entonces el espesor lo podemos obtener en radio 2 entre radio 1. Menos radio 1. Entonces en el centro vamos a tener una temperatura, si pasa gas, si pasa agua, vamos a tener una temperatura ambiente 1 y en el exterior vamos a tener una temperatura ambiente 2. La conductividad térmica va a ser el material del que está hecho. Vamos a tener una temperatura interior y una temperatura exterior. En este caso estamos viendo cómo está perdiendo calor, entonces vamos a tener diferentes escenarios. Yo quiero trazar mi diagrama térmico, lo haría de T1, que sería del centro, a T2, que sería en la parte externa. Pero también lo puedo hacer de la temperatura ambiente 1 a la temperatura ambiente 2, solo que si lo hago así tendría que considerar convección y radiación, entonces ya depende de lo que estemos calculando. La única diferencia es que, a diferencia de paredes, el calor de cilindros sería la diferencia de temperaturas, que en este caso sería la 2 y la 1, entre la resistencia del cilindro. La resistencia del cilindro la podemos calcular logaritmo natural del radio 2 entre radio 1 sobre 2pi por longitud del cilindro por conductividad térmica. Esa sería la fórmula para calcular la resistencia térmica del cilindro. Vamos a ver el caso 1. Para el caso 1, cuando la temperatura en el interior es mayor a la temperatura en el exterior, significa
que la temperatura del fluido o del gas está caliente, significa que vamos a perder o va a perder calor por las paredes del cilindro. Entonces, en este caso, pues es muy parecido a lo que estuvimos analizando al inicio. Va a perder calor en esa forma. El análisis va a tener que ser del centro hacia afuera. Como estamos perdiendo calor, pues obviamente la diferencia de temperatura va a ser negativo y eso me indica que se pierde calor, como lo indicamos aquí. Si hago el análisis del centro hacia afuera, me voy a encontrar con dos resistencias por convección y una por conducción, igual que el ejemplo que hicimos de ventanas. Entonces, aquí tengo el signo negativo porque automáticamente, como este es mayor y la diferencia de temperatura, pues vamos a obtener ahí un signo negativo. Vamos a hacer el cálculo con la fórmula para convección, que implica 1 entre 2pi por radio 1 longitud del cilindro y el coeficiente de transferencia de calor. Tanto para la interna como la externa son resistencias por convección, porque como sabemos, para que se lleve a cabo la convección necesita de un medio para poder transportarlo.